Bueno, fue también casi un planteamiento desde el inicio, que no íbamos a recurrir a una serie de elementos como puede ser la entrevista típica o una serie de cosas un poco más clásicas del documental, sino que lo que nos interesaba es casi también darle un sentido de película a película, ¿no? Darle una integridad visual un poco a todo y que esa atmósfera se pudiera respirar desde el principio hasta el final, ¿no? Entonces, para construir esa atmósfera no te la da solo el documento puro y duro de época, como puede ser un noticiario, como puede ser un documento un documental de CNT. Te la da también los atracos que rodaron en esa época, porque te van a reflejar desde cómo es el coche, cómo se visten, cómo está iluminado, cómo eran las boinas, en muchos aspectos. Lo que hacía que pudiéramos mezclar los dos elementos, esa película de época de ficción y el documento, era sobre todo por un objetivo de dar una verosimilitud, de ilusión al espectador a lo largo de la película, de que entrara en ese mundo, que lo respirara, que de alguna manera no solamente oyera esas cosas que ya hemos oído muchas veces, de si los anarquistas esto o lo otro, sino que le llegara un poco la fisonomía de ese mundo, su olor, esas sensaciones, ¿no? Bueno, es un poco contradictorio, porque por un lado no quería que hubiera una voz ontológica, por decirlo de alguna manera, que no sabemos ni quién es ni desde dónde nos habla, no parece un poco la voz de Dios, y entonces no quería esa opción para nada, y prefería una voz de primera persona porque reforzaba más la búsqueda y la necesidad de descubrir a esa persona, a Felipe Sandoval, como una cuestión personal, porque realmente era una cuestión personal. Entonces ese polo me interesaba reforzarlo. Ahora bien, en ningún momento quería recurrir a elementos también un poco agiográficos o construir una subjetividad sobre el personaje, no. Ni siquiera me interesaba o nos interesaba, aunque podíamos jugar a ello porque es inevitable, ¿no? Moverte en el terreno de lo verosímil. La sobriedad yo creo que lo teníamos como programa de desarrollo, de acción o de trabajo desde el principio. También un poco, indudablemente, porque primero yo no soy un hombre que venga del cine, no soy cineasta, tengo unos recursos y unos medios limitados y por lo tanto de lo que se trataba era de que yo también me sintiera cómodo. Entonces indudablemente yo me siento más cómodo con una sobriedad sencilla, que puedo disfrutar, que puedo organizar, que pretender hacer una serie de cosas que no sé hacer y que no me va a quedar, vamos, que va a ser una chapuza, ¿no? Y también yo creo que la historia de Sandoval, y esto lo hemos hablado mucho desde el principio, es una historia que debía ser contada con una cierta pureza, sin grandes efectos de ningún tipo, sino con una gran, de alguna manera, sobriedad, o a veces aunque quede un poco seco, no importaba. Muy de tanteo, es decir, yo necesitaba también ir viendo cómo iba avanzando la película. Te cuenta también que había momentos en que el montaje interfería con la documentación, en el sentido en que de repente salían cosas de París que informaban sobre el personaje, que nos obligaban a volver atrás y remontar, echar abajo todo aquello que se había montado de una manera que no ocupaba a lo mejor nada, 2 minutos, y de repente la luz que arrojaba era tan poderosa que a eso había que dedicarle ya 7, 8, 10 minutos, con lo cual había que echar abajo ese montaje y volver a hacer otro montaje. Ha sido un poco tejer y destejer, a veces de una manera que era ya un poco de volverse locos. Pero bueno, también era más apasionante. Los americanos, como su cine de la mafia, vamos, harían un género. Exacto. Porque es el momento de una enorme violencia y por lo tanto de la violencia y el drama siempre tiene más interés que una película de monjas, es que está claro. Ahora, yo creo que hay muchos miedos,
Yo creo que el cine español ha sido tremendamente pudoroso. Venimos, y no lo podemos olvidar, de una cultura de resistencia frente al franquismo, y con un cine que a mí me interesa, me gusta mucho, me sigo mucho a Basilio Martín Patín, pero no deja de ser un cine de resistencia. Bien, a día de hoy ese cine de resistencia ya no tiene sentido, porque puede ser resistencia frente a otras cosas, ¿no? Pero no puede ser. Con lo cual, cómo abordar, cómo tratar lo que fue aquello que sucedió, pues yo creo que hay que pisar muchos charcos. Porque la historia es sucia, en el sentido en que es heroica y sucia a la vez. El héroe y el criminal nunca van por separado, ¿no? El héroe y el criminal siempre van juntos, van pegados, ¿no? Lo que da origen al héroe siempre suele dar también lugar al criminal, ¿no? Y entonces abordarlo con un cierto compromiso, un poco de verdad, implica un riesgo. Y el primer riesgo es que te digan que estás haciendo una fascistada. Y entonces hay mucho cine español que yo creo que ha sido en ese sentido muy pacato, muy puritano, muy poco arriesgado, muy poco decir, no, es impresionante un tío que llega en un Rolls Royce y se ocupa un cine y monta ahí una checa y detiene y ejecuta pero bueno, los americanos han contado historias no de este tipo, pero podríamos hablar de un montón magistralmente, y han revelado la cara de una cierta América. Pues ya me gustaría, sí, porque he visto que esto del cine es muy narcótico, crea adicción, te genera muchas cosas en la cabeza que no has podido resolver y que te han dejado un cierto sentimiento de fracaso y estás esperando una oportunidad para rehabilitarte. Y me encantaría, es difícil, pero bueno, estoy haciendo algunos proyectos con Luis Parés, trabajando en algunas cosas. A veces de repente creo que voy a tener perfectamente la película de tal, pero luego a la semana me doy cuenta que no lo sé, ya veremos, pero me encantaría poder todavía desarrollar alguna cosa, ¿no? Poder, sobre todo además siempre en este campo un poco del documental, no de la ficción.